Muy bien, ¿se acuerdan hace 8 días de quién hablamos? Simón Pedro, muy bien. ¿Dónde nació Simón Pedro? Sí, muy bien, una región muy grande de la Galilea, pero específicamente ¿en qué pueblo nació? Betsaida, muy bien, Betsaida, de la región de Betsaida. La profesión de Pedro era pescador, muy bien. ¿Era casado? ¿Seguros? La Biblia lo dice, ¿no? ¿Cómo así que eso dice? La Biblia lo dice. Primera de Corintios 9 y Lucas 4. Lucas 4 y Primera de Corintios 9. Muy bien, sí. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿Alguna inquietud? ¿Duda? Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Lucas, en el capítulo 6. Y vamos a continuar nuestro estudio. Abran sus Biblias en Lucas 6. San Lucas, sí señor. 6, versículo 14. Dice así: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Entonces, mire, recuerden siempre, son 4 grupos. En el primer grupo están Simón, Andrés, Jacobo y Juan. En el segundo grupo están Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, llamado el Dídimo. Y en el último grupo está Jacobo, hijo de Alfeo, los 2 Judas y Simón, el celote. ¿Sí? Ya se aprendieron al menos los nombres, ¿sí? Ya casi, ¿sí? Entonces, hace 8 días hablamos de Simón Pedro, si Dios lo permite. Hoy vamos a estar hablando acerca de Andrés y de Jacobo, ¿listo? Entonces, es muy importante ver que en la historia, a lo largo de la historia de la Biblia, Dios ha salvado muchas veces a su pueblo con pocas personas, con un número insignificante de personas, y ha mostrado la salvación tan grande que viene a través de él, ¿sí? No sé si se acuerdan la historia de Gedeón. Gedeón estaba por allí escondido en un huerto, se estaba escondiendo de los madianitas, y Dios se le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Sí se acuerdan? Entonces Dios le dice a Gedeón que con él va a traer salvación a Israel. Entonces lo que inmediatamente hace Gedeón es conseguirse un número de soldados muy grandes. Dicen que habían como 34,000, ¿sí? Entonces Dios le dice: no, mira, con un pueblo tan grande no vas a... Si quieren miremos Jueces 7:7, porque eso está ahí. Jueces 7:7. Miren, abran sus Biblias en Jueces 7:7. Miren, Jueces 7, el 2. Entonces el 2, miren el 2. ¿Lo tienen? 7:2, dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que ¿qué? Que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha... ¿Cuál era la intención de Dios? Mire, Dios no quería que Israel y el pueblo creyeran que ellos se habían salvado por su propia mano. ¿Es claro? Lo que Dios le dice a Gedeón es: vamos a reducir el número. Vamos a reducir el número. En el primer filtro quedaron 10,000 soldados. Y usted dice: bueno, yo con 10,000 soldados voy y peleo todavía y es posible que ganemos. Pero entonces dice que Dios los lleva a las fuentes, las famosas fuentes de Engedi, y allí está todo el ejército, y Dios le dice a Gedeón: quienes tomen del agua así, como un perrito toma el agua, a esos los va descartando. Y de los 10,000 que habían, quedan 300, que son los famosos 300 de Gedeón. Ahora, yo voy con 39,000, yo voy con 10,000, pero con 300, lo que Dios quería mostrar es que Él salva a su pueblo. ¿Es claro? Y nosotros vemos la historia, y es que con algo tan poco, Dios salvó a su pueblo. Dios obró en favor de su pueblo.
Dios mostró su gloria en su pueblo y Dios obró de una manera poderosa, ¿sí es claro? Miren, la vida cristiana no se trata de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestra inteligencia. La vida cristiana se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz de Cristo. Toda nuestra vida cristiana depende de las obras del Hijo de Dios, ¿me entienden? Ninguno de nosotros es suficiente para agradar a Dios, ¿sí es claro? Literalmente lo que dice Dios en el bautismo, por allá en Lucas 3, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. La fuerza para vivir la vida cristiana está en la cruz. Cuando tú te sientas débil, cansado, triste, solo, acongojado, mira a la cruz. Y cuando estés feliz, alegre, pleno, sigue mirando a la cruz. Porque toda nuestra fuerza y toda nuestra vida cristiana depende de las obras del Hijo de Dios, ¿me entienden? Si por nosotros fuera, ninguno sería salvo, ninguno. Todos moriríamos. Y todos nosotros justamente iríamos al infierno. Todos merecemos el infierno, todos. Pero porque el Hijo de Dios vino, vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado, murió por ti en la cruz para darte salvación, hoy solo tienes que mirarlo a Él. ¿Recuerdan ese pasaje cuando todo Israel está siendo picado en el desierto, picado por las serpientes? Dice que Moisés levantó una serpiente de bronce y solo aquel que mirara a esa serpiente de bronce iba a ser limpiado, iba a ser salvado. Jesús usó esa imagen en Juan 3. Mira a la cruz. Dios siempre ha obrado en medio de los débiles, de un poco número de personas. O sea, esos 12 cambiaron el mundo. Y hoy vamos a ver, diría yo, dos temperamentos completamente opuestos, dos temperamentos completamente distintos, completamente diferentes. Andrés es uno, Jacobo, el otro apóstol, es otro. Y vamos a ver la diferencia tan grande que había entre ellos dos. ¿Sí es claro? Entonces, volvamos a Lucas 6:14. No, de una vez vayamos a Juan 1:44. Juan 1:44. ¿Listo? ¿Lo tienen? San Juan 1:44. Dice así, mire, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿sí es claro? Entonces, básicamente, Andrés, obviamente se crió con Pedro. Si ustedes miran y lo recuerdan, Lucas 6:14 dice que eligió a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. O sea, muchas veces la Escritura presenta a Andrés como si él fuera importante a causa de su hermano, ¿sí es claro? O sea, ahí viene Andrés, el hermano de Pedro. Es como si Andrés siempre hubiera crecido a la sombra de su hermano mayor, ¿sí es claro? Es como, ahí viene Pedro y su hermano, ¿sí es claro? O sea, ahí no viene Pedro y Andrés, sino que ahí viene Pedro y su hermano. Es como, vemos a un Andrés muy en las sombras, muy oculto, ¿sí es claro? Es un Andrés que está en la Escritura como escondido. Siempre se presenta a Pedro como el que lidera, como el que resalta, como el que va adelante, pero siempre Andrés está allí como escondido, como detrás, tras bambalinas, como detrás de Pedro, y creo que él nunca se sintió incómodo con eso, ¿sí? Nunca Andrés se sintió incómodo con ser el que está detrás de su hermano, sino que creo que siempre le apoyó. Y la idea es que miremos un momentico. Miren Juan 1 del 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido
a Jesús. Los primeros dos discípulos de Jesús, seguidores, son Andrés y Juan. Dentro de hecho vamos a ver por qué Juan es el otro que aparece acá. Pero Andrés tuvo el privilegio de ser uno de los primeros de seguir a Jesús, de conocer a Jesús y de empezar ese camino cristiano con Jesús. ¿Sí, claro? Andrés es el primero de los hermanos y Andrés es el primero del primer grupo de 4 personas que se entrega para conocer a Jesús y que se dispone para seguir a Jesús, ¿sí? Es impactante ver que Andrés no le oculta eso a Pedro, ¿sí? Es claro, digamos, no sé cómo fue la infancia de ellos dos, pero creo que si iban a jugar cualquier cosa, Pedro siempre era el que resaltaba y Andrés siempre terminaba opacado, en cualquier cosa que hicieran, en la pesca, en el juego, con amigos, y fácilmente Andrés hubiera podido decir, no, este siempre me gana, yo no le voy a decir a Pedro nada acerca de Jesús, me voy a quedar callado, yo quiero brillar acá. Pero lo que uno puede, digamos que en los hermanos, siempre que hay esas dos situaciones hay mucha rivalidad, ¿es claro? Cuando hay uno que brilla y otro que no, siempre hay una rivalidad en casa entre los dos. Pero creo que Andrés nunca se sintió incómodo con que Pedro fuera el que resaltara y el que brillara, ¿sí es claro? Creo que él siempre tomó una posición humilde, una postura de ser el que está detrás sin importarle. Y la idea es que hoy nosotros podamos ver cómo Andrés se le titula el apóstol misionero, ¿sí es claro? Hoy en día se le titula el apóstol misionero. Entonces lo primero que nos dice la Biblia en el versículo 35, es que ellos inicialmente empezaron el ministerio con la predicación de Juan el Bautista, ¿sí es claro? Juan el Bautista nosotros lo vimos en Lucas 3, para que vayan un momentico en sus Biblias a Lucas 3. Andrés inicia por así decirlo, su carrera con Jesús, escuchando a Juan el Bautista, y si ustedes recuerdan lo que dice, miren un momentico Lucas 3:7, dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa. Juan Bautista era un predicador muy amoroso, ¿sí? Andrés se sienta en el río Jordán, porque dice que Juan el Bautista predicaba a lo largo del río Jordán, y Andrés se sienta a escuchar la predicación de Juan el Bautista, ¿sí es claro? Y Andrés se ve marcado por la predicación de Juan el Bautista, y podemos decir que Andrés era uno de esos judíos verdaderos, uno de esos judíos devotos, uno de esos judíos que seguramente descendieron al río con Juan el Bautista, confesaron su pecado, se bautizaron y verdaderamente era un judío de los de verdad, un judío verdadero, ¿me entienden? O sea, era un discípulo y un seguidor de Juan el Bautista, es lo que nos decía Juan en el capítulo 1. Andrés empezó su ministerio siguiendo a Juan el Bautista y escuchando este tipo de predicación: la ira venidera viene, arrepiéntanse, cambien su vida, conviértanse. Y Andrés escuchó ese mensaje de Juan el Bautista e inmediatamente se hizo su discípulo, ¿sí es claro? De los primeros discípulos de Jesús, Andrés, quien había estado con Juan el Bautista. O sea, realmente Andrés era un judío devoto, era un judío verdadero, era de los judíos de verdad que habían reconocido su pecado, habían reconocido su maldad, habían reconocido que necesitaban arrepentirse y por eso se bautizan, ¿sí es claro? Andrés desciende al río, es bautizado, confiesa su pecado y seguramente de ese momento en adelante él empezó a vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida que glorifica a Dios. Miren, el mensaje de Juan el Bautista siempre fue: va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, yo no soy el Mesías va a venir. Y la esperanza de Andrés estaba en eso: un día el Mesías va a venir, Jesús el Salvador va a llegar.
aquel que los va a redimir del pecado. Y por eso, si ustedes leen Juan 1, lo que dice Juan el Bautista es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés creyó eso, Andrés creyó que Jesús era el Mesías, que en Jesús había salvación, que Jesús era el camino, y Andrés confía completamente en la palabra revelada que Dios está trayendo a su pueblo. Miren, los fariseos no tuvieron solo problema con Jesús. Los fariseos tuvieron problema desde antes con Juan el Bautista. Juan Bautista fue muy fuerte con ellos. De hecho, este pasaje dicen que este sermón sobre todo es enfocado a los fariseos. Y Juan el Bautista a los fariseos les llamó generación de víboras. Arrepiéntanse. Ustedes están llenos de obras muertas. Necesitan arrepentirse verdaderamente y confiar en el Mesías que va a venir. ¿Sí es claro? Entonces, Andrés, nosotros podemos ver que Andrés era un seguidor de Juan el Bautista, que Andrés era una persona que se había entregado a su predicación y que había empezado a caminar con Juan el Bautista. Entonces, volvamos a Juan 1. Sí, señora, Juan 1. Y parémonos en el versículo 35. Juan 1:35, ¿listo? ¿Lo tienen? Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan, miren lo que dice Juan: he aquí el Cordero. Juan siempre tuvo claro que él no era el protagonista, ¿sí es claro? De hecho, ustedes pueden ver en la escritura que Juan dice: es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. El ministerio de Juan fue un ministerio muy corto, fue un ministerio de 6 meses, y su ministerio siempre apuntó a que Jesús era el Mesías, y que Jesús iba a venir, que Jesús era la salvación de Israel, que Jesús era la esperanza que Israel estaba esperando, y los discípulos de Juan escucharon eso. Entonces, cuando Juan dice, miren, he aquí el Cordero de Dios, Andrés inmediatamente lo cree. Este es el Mesías. O sea, Andrés es de esas personas que respondían muy fácil, muy rápido al ministerio, a la obra de Dios, al Evangelio. Juan predicó y Andrés creyó, inmediatamente se entregó. Y cuando Juan dijo, no me sigan más a mí, sigan al Cordero de Dios, porque ese es el que quita el pecado del mundo, inmediatamente Andrés creyó. ¿Sí es claro? Era un verdadero judío, era un judío devoto, de los de verdad. ¿Sí es claro? Entonces miren lo que hace en ese día, dice así, 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Básicamente, Andrés se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿dónde vives? Y dice que fueron a una región cercana, era la hora 10, más o menos las 4 de la tarde, y ese día Andrés se quedó compartiendo con Jesús, hablando con Jesús, conociendo a Jesús, y es seguro que ese día ellos creyeron, ¿sí es claro? Es seguro que ese día ellos se convirtieron, es seguro que ese día ellos creyeron que Jesús era la esperanza de Israel, ¿sí es claro? Inmediatamente Juan le dice a Andrés, sigue al Cordero de Dios. Andrés va donde el Cordero de Dios, pasan ese día toda la tarde con Jesús, y lo que nos dice la Escritura es que ellos vuelven a Capernaum y siguen con su negocio de la pesca, ¿es claro? Recuerden que Andrés y Pedro juntos trabajaban en la pesca. Este fue el primer día que Andrés conoció a Jesús, pero para que Jesús los llame más o menos tiene que pasar un año, y eso está en Mateo 4:19 para que lo miremos un segundo. Miremos un segundo Mateo 4:19. Miren lo que dice así. Miren lo del 18. ¿Ya lo tienen? Dice así.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los... Básicamente Pedro, Andrés, Juan, Jacobo eran amigos, estaban juntos, probablemente tenían negocios juntos, cercanos. Entonces Andrés conoce a Jesús y un año después, en la región de la Galilea, en Capernaum, dice que Jesús se acerca a ellos y Jesús los llama. Llama a Andrés, a Pedro, a Juan y a Jacobo el mismo día. Los llama a que sean sus seguidores, ¿sí es claro? Desde este día ellos se convierten en seguidores de tiempo completo y más adelante es que después los llama a ser apóstoles, ¿sí? Entonces recuerden siempre esto. Primero Andrés conoció a Jesús, al año Jesús les dice: dejen todo, síganme, y después es que Jesús los convierte en apóstoles, ¿sí es claro? A un número de sus seguidores fue que Jesús convirtió en apóstoles. Y es muy interesante notar que este mismo pasaje está en Lucas en el capítulo 5, pero Lucas solo menciona que Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Nunca Lucas menciona a Andrés. Y si ustedes se dan cuenta, Andrés nunca es mencionado en el libro de los Hechos. Es como si Andrés siempre fuera una sombra, es como si Andrés siempre fuera el que está detrás. Es como Andrés es el tipo de persona que no busca brillar, que no busca resaltar, solo quiere hacer la labor correcta en el momento correcto para la gloria de Dios, ¿sí es claro? Porque Andrés es el apóstol misionero, miren. Juan en su evangelio lo menciona 3 veces. Y siempre que nosotros vamos a ver a Andrés, Andrés está trayendo personas a Cristo, siempre. Él no es de los que busca resaltar, brillar, figurar. Nunca ves a Andrés predicándole a 3,000 personas. Nunca ves a Andrés escribiendo una epístola. Nunca ves a Andrés fundando una iglesia. Siempre es el que está detrás. Pero siempre que vas a ver a Andrés en el evangelio de Juan, vas a ver a Andrés compartiéndole a las personas y trayendo personas a Cristo. ¿Sí es claro? O sea, Andrés es el tipo de persona que busca cualquier ocasión y busca cualquier oportunidad para traer personas para que conozcan a Jesucristo. Es el espíritu misionero de Andrés, ¿sí es claro? Andrés es el tipo de evangelista que comparte persona a persona y que va a traer a aquellos que conocen. Miremos el primer caso en Juan 1. Miren lo que dice Juan 1 en el 40. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido. Dice así: este halló primero a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús. ¿Dónde empezó Andrés? En su casa. Y el mejor lugar para nosotros empezar a traer personas a Jesús es en casa, ¿es claro? Yo creo que Andrés tenía un testimonio verdadero, porque él era un judío devoto, era un judío verdadero, era un judío de los de verdad, que se había bautizado, se había convertido, se había arrepentido de sus pecados. Y seguramente Andrés estaba caminando una vida íntegra. Y cuando Andrés se acerca a Pedro, lo que le dice a Pedro es: hemos hallado al Mesías, ven, conoce al Mesías, vamos, te voy a llevar a que conozcas al Mesías, ¿sí es claro? Y creo que ese espíritu debe estar dentro de todos nosotros, ¿sí? El querer hablar de Jesús, el querer compartir a Jesús. Solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay salvación. Y Andrés entendió eso. Por eso lo que inmediatamente hace Andrés es ir a donde su hermano y decirle: hemos hallado al Mesías. ¿Sí es claro?
Hay muchas personas golpeadas hoy por muchas iglesias, por falsas enseñanzas, por falsos pastores. Pero eso no es una excusa para que nosotros no hablemos, ¿me entienden? Hoy la peor palabra que hay es decir que uno es cristiano, ¿sí es claro? El cristianismo es una de las cosas más tergiversadas y deterioradas que hay. Hoy el cristianismo en muchos sentidos quiere ser como el mundo, ¿sí? En muchos sentidos quiere ser como el mundo. Tú vas a una fiesta de electrónica y puedes ir a muchas iglesias y no vas a ver absolutamente ninguna diferencia, ¿sí es claro? Pero que muchas personas en nuestro entorno tengan un concepto equivocado acerca de Cristo o hayan tenido experiencias equivocadas en iglesias, nosotros no podemos privarlos de la verdad, ¿sí es claro? Hemos hallado a Jesús el Mesías, el Cristo, al que murió por mis pecados, al que me perdonó, al que me redimió, al que me salvó. Cristo me ofrece vida eterna y es la, ¿cómo se dice eso? Es la esperanza que Jesús ofrece a todas las personas. No prediques una religión, predica a Cristo Jesús. En Él hay salvación, en Él hay vida. Y es lo que Andrés está haciendo. Andrés se siente impactado por el mensaje de Jesús y lo que inmediatamente hace es ir a su casa y decir, hemos hallado al Cristo. ¿Sí es claro? Miren, solo hay un camino a través de las cual las personas se van a salvar. Es Cristo Jesús. ¿Sí es claro? Como decía alguien, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? No hagas nada, tranquilo. Sigue tu vida como viene, no hagas nada. Pero si tú quieres encontrar salvación, salvación solo hay en Cristo Jesús. Solo hay un camino y es Cristo. Eso lo dice la Biblia, ¿sí es claro? Eso no lo digo yo. La Biblia nos ha mostrado que hay un camino verdadero y es Cristo. Y Andrés va donde su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Y seguramente Pedro responde por su testimonio, por su fe. Su hermano ya viene tiempo caminando con Juan el Bautista y ha cambiado, ha sido transformado. Él cree que verdaderamente Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Mesías, quien puede limpiar su corazón, perdonar sus pecados y salvar su alma. Miren Juan 6. ¿Lo tienen? Muy bien, Juan 6:1. Dice así. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había. Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dice que Jesús está compartiendo con sus discípulos, está cerca la fiesta de la Pascua, está enseñando, y lo primero que va a hacer es probar a Felipe. Y le dice, Felipe, ¿cómo hacemos para comprarle pan a esta gente? Y él dice, 200 denarios no alcanzarían, o sea, 200 denarios era el salario de 200 días de una persona, o sea, era una cantidad considerable de dinero, ¿sí? Entonces lo que dice Felipe es, ¿de dónde vamos a...? Ni 200 denarios alcanzan para toda esta gente, y dice que Jesús hizo eso para probarle, pero Jesús sabía lo que él había de hacer. Ahora, miren lo que sigue diciendo. En el 8, ahora, uno de sus discípulos, ¿quién? Hermano... Si ve, siempre está la sombra de Pedro. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto? Mire, mientras los 11 estaban escuchando, Andrés estaba entre la multitud buscando a alguien para traerlo.
a Jesús para que Jesús hiciera la obra en él. ¿Es claro? La labor de Andrés siempre fue esa, ¿sí? Compartirle a alguien y llevárselo a Jesús y ya Jesús, Jesús mirará qué hace con esa persona, ¿sí es claro? Siempre vemos a Jesús, a Andrés, con ese espíritu misionero, con ese espíritu de compartirle a otras personas, con ese espíritu de traer personas para que conozcan a Jesús. Ahora, mira Juan 12. Miren el versículo 20. ¿Lo tienen? Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos... Muy bien, me perdí. Quisiéramos ver a Jesús. ¿Dónde está? En el 22. Sí, muy bien. Felipe fue, ¿y qué hizo? Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Esta historia es muy interesante porque dice que unos griegos empezaron a buscar a Jesús. Entonces los griegos llegan donde Felipe, ¿sí? No sabemos por qué Felipe no llevó directamente a estas personas a Jesús. No sé si es porque eran griegos, no sé si Felipe tenía cierta desconfianza con los griegos. Pero lo que inmediatamente hace Felipe es llevárselo ¿a quién? Bien, ¿por qué creen que se lo llevan a Andrés? Porque Andrés siempre es el que lleva a personas a Jesús, ¿sí ve? O sea, yo quisiera decirles más cosas acerca de Andrés, no tenemos más en la Escritura, solo hay estos 3 pasajes, pero el común denominador de estos pasajes es que Andrés siempre está llevando personas a Jesús. Siempre está interesado en traer personas a Cristo. Empezó por los de su casa, empezó seguramente por sus amigos, empezó seguramente por todos aquellos que conocías, ¿sí es claro? Yo creo que en Andrés quedaron muy clavadas las palabras de Jesús. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, ¿sí es claro? Y ese es el espíritu de un misionero, ¿sí? Es aquel que trata con las personas, que les habla acerca de Jesús, de que conozcan a Jesús, porque en Jesús hay vida, ¿sí lo ven? Siempre está interesado en hablarles a otros, siempre está interesado en que otros conozcan, siempre está interesado en que las personas conozcan al Jesús verdadero, al Mesías, al que había llegado a la esperanza de Israel. Y es tan cruel, tan vívida la historia de Andrés, que dice la historia de la iglesia que él también murió en una cruz como mártir. Es la famosa cruz en X, ¿sí? Cuando tú veas una cruz en X, es la cruz de Andrés, ¿sí? La historia de la iglesia dice que Andrés murió en una cruz, clavado en una cruz. ¿Por qué? Porque había estado anunciando a Jesús el Mesías. Dicen que le compartió a la esposa de un gobernador romano muy importante, y el gobernador romano se enojó tanto que le dijo a la esposa que negara su fe. Como la esposa no quiso negar su fe, lo que inmediatamente hace es querer crucificar a Andrés y lo crucifica. Dice que Andrés estuvo 2 días colgado en la cruz en un estado intenso de agonía, pero lo que dicen los registros históricos es que los 2 días que estuvo clavado en la cruz, predicaba a Cristo. Siempre trayendo personas a Cristo. Siempre trayendo personas para que conozcan a Jesús. Nunca predicó un sermón, no hay ningún sermón de él registrado en la Biblia. No hay ninguna epístola registrada de él. No hay ninguna iglesia abierta por él. Siempre fue una persona humilde que se dedicó a hacer lo suyo, a predicar a Cristo. ¿Sí es claro? Muchas personas hoy quieren el reconocimiento, la fama, la popularidad, sobre todo en la iglesia. Pero el trabajo de Andrés, miren, el trabajo de Andrés es el trabajo de un pastor fiel promedio, que trabaja en la oscuridad, que trabaja tras bambalinas, que no busca popularidad, no busca reconocimiento,
solo quiere traer las personas a Jesús. Ese es el espíritu de Andrés, ¿sí me entienden? Nunca estuvo inconforme con eso, nunca estuvo inconforme con no ser el que resaltaba, con no ser el que brillaba, con no ser el que quisiera estar, la imagen visible de los 12, nunca lo quiso. Siempre estuvo conforme con trabajar humildemente para Jesús, para traer personas a Jesús, y murió predicando a Jesús. Su trabajo siempre fue bajo las sombras, un trabajo humilde, un trabajo de servicio. Siempre estuvo interesado en que las personas conocieran a Jesús. Fue su misión, fue su propósito de vida. No quiso resaltar como los otros, no quiso brillar. Él siempre está allí, ¿sí? Miren, siempre que nosotros vemos a Andrés en la Escritura lo presenta con virtud, ¿me entienden? Como un hombre con virtud. Obviamente él se equivocaba, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver cuando todos los discípulos se equivocaban, pero siempre fue un hombre que no le importó trabajar, apoyar a su hermano, apoyar seguramente el ministerio de su hermano, apoyar la labor de su hermano. No era un hombre que buscara figurar o popularidad, simplemente quiso traer las personas para que conocieran al Mesías. Y la verdad es que de Andrés uno debe aprender mucho, ¿sí? Todo es para Él, todo es para la gloria de Él. Todo se trata de Cristo, todo es para Cristo, ¿sí? La iglesia es de Cristo, la cabeza es Cristo. Nunca buscó figurar o resaltar como muchas personas lo tratan de hacer hoy en día, ¿sí? ¿Sí lo ven? Es un misionero humilde que trabajó para que otras personas quisieran conocer a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la verdad es que la vida de Andrés es una vida muy edificante. Predicó a Cristo, siempre predicó a Cristo, murió predicando a Cristo, y aún en un estado intenso de agonía, predicó a Cristo y a ese crucificado. ¿Listo? Muy bien. Volvamos a Lucas 6:14. ¿Qué dice? A Simón Pedro, a su hermano Andrés, y después ¿quién está? Jacobo. Muy bien, vamos a hablar de Jacobo. Miren un momentico lo que dice Marcos 1:20. ¿Lo tienen? Marcos 1:20. ¿Ya lo tienen? Sí. Y luego los llamó, y dejando ¿a quién? A su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, probablemente el papá de Juan y Jacobo era un hombre muy reconocido, ¿sí? Era el señor Zebedeo. Seguramente era un hombre muy famoso en la región. Es muy probable que ellos tuvieran muchos recursos, ¿sí es claro? Que Juan y Jacobo tuvieran muchos recursos, porque aún en el negocio dice que ellos tenían muchos jornaleros, ¿sí es claro? O sea, en el trabajo de ellos tenían muchas manos para trabajar. Seguramente su papá era muy rico, adinerado. No sabemos qué tanto, pero sabemos que el señor Zebedeo era una persona de renombre, una persona famosa, una persona conocida. Como yo les decía hace 8 días, miren, en el Nuevo Testamento hay 4 listas de los apóstoles: Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Y en 2 de las 4 listas, siempre Jacobo está seguido a Pedro. Es como si Jacobo, por así decirlo, fuera el segundo líder del grupo. Y siempre que se menciona a Jacobo y a su hermano Juan, siempre Jacobo está de primeras. Es como si fuera el hermano mayor, pero también es como si fuera el de más carácter, el que va más adelante que su hermano Juan, ¿sí es claro? Creo que nosotros no sabemos muchas cosas acerca de Jacobo. Hoy vamos a ver 2 pasajes acerca de Jacobo, pero creo que entre los 12
después de Pedro, era un líder de los duros, era un líder innato, ¿sí es claro? De hecho, Jacobo está en el triunvirato de Jesús. Jacobo estuvo en la transfiguración, Jacobo estuvo en el huerto de Getsemaní, Jacobo estuvo cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. O sea, Jacobo es del círculo más cercano de Jesús, ¿sí es claro? Entonces, vamos a ver que Jacobo era el segundo líder y como la Escritura siempre lo menciona primero que Juan, podemos decir que Jacobo era el hermano mayor y que Jacobo era el que iba adelante. Ahora, Jesús a Jacobo y a Juan les pone un apodo muy particular. Miren Marcos 3:17. ¿Lo tiene? Dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido. Esto es, yo creo que esa es una descripción muy vívida del carácter de una persona, ¿sí es claro? Jesús a Juan y a Jacobo les puso los hijos del trueno. ¿Y qué quiere decir eso? Miren, creo que sí, eran de esas personas de carácter fuerte, temperamento fuerte, ¿sí? Esas personas que son celosas, ¿sí? Celosas por algo, no por alguien, sino celosas por una causa, de esas personas apasionadas, de esas personas entregadas, de carácter fuerte, de esas personas fervientes en algo, ¿sí? Claro, o sea, haga de cuenta un barra brava, ¿sí? Una persona completamente apasionada y entregada por una causa, o sea, para que tú le digas a alguien Boanerges, hijo del trueno, estás diciendo muchísimo acerca de su carácter, ¿sí? Y Jacobo era no sé si ustedes han conocido ese tipo de personas, apasionadas, fuertes, que embisten sin importar las personas, con un carácter duro, fuerte. Son personas muchas veces insensibles, no les importa lo que los otros sienten, ellos van adelante con su causa, ¿sí es claro? Mientras Andrés era una persona humilde, que le gustaba trabajar bajo las sombras, Jacobo es esa persona, por decirlo así, que arrolla, que embiste, que tiene pasión, que es ferviente, que es entregado. Y esa puede ser una característica muy buena en un líder, pero puede ser una característica muy mala en una persona que no controla bien su pasión y sus emociones, por así decirlo. ¿Sí es claro? Eran los hijos de Zebedeo, Jacobo el hermano mayor, y como siempre lo ponen de primeras, podríamos decir que su carácter era mucho más fuerte que el de su hermano. ¿Sí es claro? De esas personas fervientes, celosas por algo, impulsivas. Miren un momentico lo que dice Lucas 9, ¿es claro? Lucas 9, ya les digo qué versículo, miren. Yo creo que cuando Jesús entró en el templo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús entra en el templo y empieza a volcar las mesas de los cambistas y empieza a atacar todo el templo. Yo creo que Jacobo estaba allí feliz, ¿sí? Era ese tipo de pasión, ¿sí? Esa, por decirlo así, esa santa indignación por lo que Jesús estaba haciendo. O sea, creo que él ese día salió muy feliz por lo que Jesús hizo. O sea, es de esas personas celosas que defienden una causa. Es como aquellos que defienden una causa y que son impulsivos y embisten porque están defendiendo una causa. Creo que el día que Jesús entró al templo, ese día él dijo: este es mi maestro y lo sigo, ¿sí? Ahora, miren qué pasa cuando no está bien gobernada esa causa. Lucas 9:51. ¿Lo tienen? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle
Bueno, en ese día no había Booking, TripAdvisor, Trivago, ¿qué más hay por ahí? No sé. No había ninguno de esos para reservar hospedajes. Entonces dice que Jesús ya estaba listo para ir a Jerusalén. Jesús ya estaba listo para ir a morir. Entonces él va a emprender la caminata de la Galilea a Jerusalén. Pero en esa caminata él tiene que pasar por una ciudad que es la ciudad de Samaria. ¿Sí es claro? Entonces miren, los samaritanos y los judíos se odiaban, literalmente se odiaban. O sea, era un odio abierto. ¿Sí es claro? De hecho, mire, un judío prefería caminar, creo que como 40 kilómetros más para darle la vuelta y no tener que pasar por la región de Samaria. Se odiaban. Y a los judíos, a los samaritanos, tampoco les gustaba recibir judíos. O sea, entre esos dos había un odio permanente. Es como si tú vas hoy a la Palestina, los palestinos odian a los judíos y los judíos odian a los palestinos. Es lo mismo, ¿sí? En esa región era la región de Samaria. Entonces Jesús hace algo muy particular, y es que envía a los dos hermanos adelante para que ellos hagan los preparativos para que el maestro se quede esa noche ahí. Lo que seguramente pasó es que los samaritanos vieron que ellos eran judíos, no querían nada que ver con los judíos, no querían nada que ver con el mensaje de Jesús, y los rechazaron. Los rechazaron no porque hubiera un sobrecupo, sino porque no les interesaba el mensaje de Jesús, ¿sí? O sea, yo creo que fue un rechazo abierto, no entras a esta región, su maestro no va a entrar a esa región, y entonces inmediatamente miremos lo que ellos hicieron. Uno podría esperar, miremos lo que dice Lucas 9:53. ¿Lo tienen ahí? Dice así, más no que, porque su aspecto era como de ir, o sea, ellos iban para Jerusalén, los samaritanos no quisieron recibirlos. Ahora, mira lo que dice. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Uno podría pensar que los apóstoles dijeron, Señor, oramos, ábreles el entendimiento, Señor, para que ellos vean que tú eres la salvación. Mientras Andrés está trayendo personas a Jesús, Juan y Jacobo quieren quemar a todos los inconversos. Sí. Es como que tú sales a evangelizar y te rechazan, Señor, que descienda fuego ahora del cielo, quémalos, mátalos. ¿Sí es claro? Uno podría pensar cómo Jesús recogía tipos como esos para que evangelicen, ¿no? Literalmente su petición fue, Señor, danos poder para que nosotros oremos y estos incrédulos se prenda fuego y se desaparezcan de la vista. ¿Ya ven por qué los llamaba hijos del trueno? ¿Sí? Porque tenían un temperamento muy fuerte, ese celo, esa santa, por así decirlo, santa indignación por Cristo, por las cosas de Cristo. Y literalmente lo que Jesús les dice allí, miren el versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra. Creo que esto muestra muchísimo el carácter de Jacobo, ¿sí? Claro. Era de esas personas celosas que va adelante. Y literalmente, o sea, uno podría pensar que un apóstol oraría para que las personas de esa ciudad se conviertan. Rechazaron a Jesús, pero literalmente lo que Jacobo quería era que descendiera fuego del cielo y consumiera absolutamente toda la ciudad, ¿sí? Y yo personalmente creo que hay algo de bueno en esa indignación, ¿sí es claro? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo escucho los predicadores de la prosperidad, eso es algo muy indignante, ¿sí? Esta semana escuchaba a alguien, no me acuerdo dónde fue, pero esa persona decía, mira, te garantizo que si tú buscas a Dios,
y ayunas y haces todas tus disciplinas espirituales en este año va a ser un año de éxito, de prosperidad y de bendición, ¿sí? Y la verdad es que a mí me gustaría ir a entrevistar a esos predicadores y decirles miren, cómo Jesús prosperó a Pedro al final de su vida, muriendo en una cruz. Cómo Jesús prosperó a Andrés al final de su vida, muriendo en una cruz. Ahorita lo vamos a ver, no es la excepción porque es el único martirio de los apóstoles que está registrado en la Escritura, ¿sí? Pero yo personalmente siento una santa indignación por eso, y es bueno, ¿sí es claro? O sea, es bueno tener ese celo por las cosas de Dios, pero no al punto de querer que las personas que no nos escuchan descienda fuego del cielo, las consuma y se mueran, ¿sí? Entonces, vamos un momentico a Mateo 20:20. Muy bien. ¿Lo tienen? ¿Ya lo tienen? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Algunos dicen que no se imaginan cómo era la señora Zebedeo, que la señora Zebedeo seguramente tenía un carácter fuerte. No sabemos nada del señor Zebedeo, pero pobre señor Zebedeo, ¿sí? Que seguramente lidiaba con la señora Zebedeo en su casa, y seguramente este deseo no solamente viene de sus hijos, sino también de la señora Zebedeo, ¿sí? Básicamente lo que buscaban Jacobo y Juan era tener renombre, o sea, ser los más importantes. Básicamente la petición es la siguiente: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro. Básicamente después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los hijos Zebedeo, ¿sí? ¿Qué clase de petición es esa, no? Osada, o sea, creo que en el capítulo anterior Jesús habló del reino y Jesús habló de que en el reino los apóstoles se iban a sentar como en un orden jerárquico, por así decirlo, y que ellos iban a gobernar, ¿sí? Entonces seguramente ellos se quedaron con ese deseo de, no queremos estar en el puesto 12, queremos estar en el puesto 1 y 2. Entonces la petición que le hacen a Jesús es, miren, es una petición ambiciosa, ¿sí es claro? Ellos lo que quieren es ser conocidos, tener renombre, que su nombre sea, mejor dicho, el más importante. Es la petición que le hacen a Jesús. Ahora miren lo que Jesús les dice. Entonces Jesús respondiendo les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo he de? ¿Cuál fue el vaso que Jesús bebió? La ira del Padre. Jesús, ¿se acuerdan Getsemaní? Pasa de mí esta copa. Pues según Jeremías 25, la copa es la ira de Dios. ¿Es claro? Básicamente lo que Jesús les está diciendo es, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque si ustedes se quieren sentar al lado derecho o al lado izquierdo, ustedes tienen que sufrir. Eso es un poco lo que les está diciendo, ¿sí? Ustedes van a beber la copa que yo he de beber, o sea, yo voy a sufrir. Yo voy a morir en la cruz. Yo voy a morir de la peor forma. Yo voy a sufrir. El lugar en el reino es para los que, por así decirlo, lo que Jesús está diciendo un poco es, el lugar en el reino es para los que sufren por la causa del reino, ¿sí? Es un poco lo que Jesús le está diciendo a Jacobo. O sea, ese lugar de renombre y esas sillas de renombre, sobre todo serán para aquellos que han sufrido como yo voy a sufrir, ¿sí? O sea, Jesús les dice, yo voy a beber una copa y la copa que voy a beber es la ira de Dios.
ustedes van a beber de esa copa, les dice, ¿y qué dicen? Podemos. Nosotros queremos estar allá sentados. Podemos, sí, es claro, o sea, y es impactante. A mí la verdad me impacta muchísimo, muchísimo. Yo aprendo mucho cuando estudio los temas, porque literalmente ellos se gozaron en el sufrimiento, ¿sí? Ellos se gozaron en sufrir por Cristo y por la causa de Cristo. Ellos se alegraron en eso. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 4. Mira un segundito, 1 Corintios 4. Mire el 9, 1 Corintios 4, 9. ¿Lo tienen? Porque según pienso, está hablando Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, ¿quiénes? ¿A quiénes? ¿Sí están conmigo? Sí. Como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros vosotros honorables, mas nosotros ¿qué? Los apóstoles, miren el 11, los apóstoles, a esta hora ¿qué? Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bravo. Básicamente lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes buscan renombre. Entonces él les dice: ustedes son honorables, pero mírennos a nosotros los apóstoles, ¿qué somos? Despreciados. Ustedes son fuertes, ustedes dicen que son fuertes. Nosotros los apóstoles, débiles, ¿sí? Ellos se gozaron en el sufrimiento, ¿me entienden? Ellos entendieron el mensaje de Jesús. Es que miren, el mensaje de Jesús no fue nada motivacional, fue cero motivacional. Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Es que a veces es como si Jesús no quisiera que la gente viniera. A veces Jesús hablaba como: ¿están seguros? De hecho, ¿se acuerdan ese pasaje que dice que quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Hoy se usa muchísimo para las finanzas, pero no es el contexto. El contexto es que Jesús les dice algo así, les dice: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Seguros? Es como, esto es difícil, ¿quieren? Porque ¿quién de vosotros, si quiere edificar una torre, ¿sí? Ellos estuvieron dispuestos a sufrir. Entendieron que la vida cristiana, mire, ellos tuvieron muchas recompensas a lo largo de su vida, pero entendieron que iban a ser despreciados y desechados por el mundo, ¿sí, claro? Pues vamos, no mentiras, vamos a Hechos 12, un momentico, Hechos 12. ¿Lo tienen? Hechos 12:1. ¿Sí? Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué hizo? Y mató a espada a Jacobo, hermano. Creo que Herodes estaba muy interesado en detener la iglesia, ¿sí? Él estaba interesado en que la iglesia no avanzara más. Y dice que ese día encarceló ¿a quiénes? A Jacobo y a Pedro también envió por él, ¿sí? Pero sobre todo impacta a los estudiosos de la Biblia es por qué Herodes no fue primero por Pedro. Porque Herodes primero va por Jacobo. Y es que seguramente Jacobo era
una máquina, ¿me entienden? Una bestia. No le importaba, iba adelante. Por la causa iba adelante. Era como lo diría alguien, un animal de carga, ¿sí? Que va adelante. No. Si Herodes quería detener a la iglesia, no mató a Pedro, mató a Jacobo, ¿sí? Es como si Jacobo fuera muy importante en el avance de la iglesia. Por eso lo que Herodes hace es matarlo, ¿es claro? Y este es el final de la historia de Jacobo. No hay mucho más en la escritura acerca de él. Lo que podemos ver de Jacobo es su carácter, su fuerza, su temperamento. Y lo que podemos ver en Andrés es su deseo siempre de compartir de Cristo, de hablar de Cristo y de enseñar de Cristo. ¿Vale? Oremos.